¿Qué tal? ¿Cómo les va, queridos estudiantes? Buenas tardes. Voy a grabar este video de la materia de Historia de Israel para que luego puedan verlo y les voy a hacer algunas preguntas que voy a subir a la plataforma. La Biblia nos enseña que los primeros hombres fueron monoteístas. Adán, Caín, Abel y las generaciones siguientes adoraron a un solo Dios. La idolatría surge con la dispersión de la humanidad y la confusión de las lenguas en Génesis capítulo 11. Este fenómeno de confusión y el politeísmo son sucesos concomitantes. Después vemos que solo unos pocos conservan la fe en un Dios único y curiosamente Abraham, Isaac, Jacob conocen a Dios de la misma manera que los antiguos, como es el caso de Melquisedec, rey de Salem, y Job y sus amigos, entre otros. Sin embargo, solo a partir de Moisés y la formación de la Federación de las Tribus, llega a ser monoteísta toda la nación de Israel. No hay una sola evidencia de la existencia de otra nación monoteísta, ni individuos de fe monoteísta fuera de Israel. Estamos, por tanto, en la época del Éxodo, en hebreo Shemot, plural de Shem, es decir, nombres, conforme al comienzo del texto del libro. La traducción del hebreo es: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 1, versículo 1. Nuestra denominación Éxodo nos llega de la voz latina egresus, la idea de salir. Estamos en los días del faraón Ramsés II, aproximadamente entre el año 1301 y 1235 a.C. Este monarca fue famoso principalmente por sus obras arquitectónicas de construcción de las pirámides. Los hebreos, que habían llegado amigablemente en tiempos del patriarca José, fueron forzados a trabajar como esclavos en la construcción de las ciudades de Pitón y Ramsés. Estas tribus hebreas eran llamadas por el nombre de Ivrit, cuya raíz podría ser lo que les cruzaron en el río, y habían llegado a Egipto como sus rebaños, como hombres libres, no como esclavos. Al obligarle a hacer trabajos forzados, el faraón había violado la protección tradicional y sagrada debida a los viajeros y residentes temporales de la época. Los sentimientos heridos de las tribus les hicieron rebelarse, a lo que las autoridades egipcias respondieron con más severidad en su trato y en los trabajos que les forzaron a realizar. Individualmente, algunos habrían podido huir al desierto, pero con las mujeres y niños resulta prácticamente imposible para todo el contingente del pueblo. Por lo tanto, solo les quedaba esperar. Entonces, cuando Moisés entra en escena, y estamos a finales del reinado del faraón Ramsés, la liberación de la tribu, o sea, la llamada Pascua conocida por nosotros, Pesaj, tiene lugar entre los primeros años del reinado del sucesor de Ramsés II, el faraón Menafet, por los años 1235 al 1277 a.C. La desgracia de su pueblo le hace a Moisés irse al desierto. Allí escucha la voz divina y luego vuelve como un mensajero de Dios a su comunidad. El texto del relato de su experiencia en el desierto nos enseña muchas cosas. Esto lo encontramos, y ustedes lo van a encontrar, en Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 4 y el versículo 17. Este es el testimonio de un momento decisivo en la vida de Moisés, de Israel y de la humanidad. A distancia de otros relatos de la antigüedad remota, el Dios de la zarza nos revela secretos mágicos a Moisés. Solo le ordena que haga determinadas cosas. El hecho se realiza como un acto de la gracia divina.
De modo que el milagro no es el resultado de una habilidad especial ni puede al mismo tiempo ser realizado por la mera voluntad humana. Es un acontecimiento singular que ocurre por el solo arbitrio de Dios y como signo de su dominio soberano. El nombre de Dios, el nombre oculto, fue revelado por primera vez en esta gloriosa teofanía, es decir, esta manifestación de Dios. Como les dije en la clase presencial, estas son las consonantes hebreas del inefable nombre de Dios, Yodid, Het, Vav, Het, que corresponden a nuestras letras latinas YHVH. O sea, Yod, Het, Vav, Het son las letras hebreas. Sabemos que el nombre era pronunciado correctamente por los sacerdotes de la época del primer templo de Jerusalén en los días de Salomón. La tradición nos dice que el sumo sacerdote lo pronunciaba solamente en el día del perdón, el Yom Kippur, según lo informa la Mishnah, que es el comentario de la ley para los judíos. Los sacerdotes también le hacían pronunciar la bendición arónica sacerdotal, conocida como Birkat Kohanim, registrada en el texto del libro de los Números 6, 24 al 26, que dice: Yahvé te bendiga y te guarde, Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con el propósito de mantener la oportuna reverencia ante el nombre del Señor y evitar el quebrantamiento del mandamiento que dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Hacia el siglo III a.C. se sustituyó la pronunciación del nombre por la palabra Adonai, es decir, Señor mío. Esto está confirmado por la traducción de la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento conocida también por la versión de los 70, donde el griego Kyrios, Señor, aparece en todos los casos donde el texto hebreo hace acto de la presencia del tetragrama, o sea, del nombre de Yahvé. Lo mismo ocurre con el texto del Nuevo Testamento, que también nos llega en el griego, koiné, es decir, en la lengua franca del mundo mediterráneo del primer siglo de nuestra era. Cuando varios siglos más tarde, los sabios de la Masora, el hebreo para la tradición, reunidos en el lago de Tiberíades entre los siglos 6 y 9 después de Cristo, conocidos en el mundo judío como Baalei Amasora y en los círculos cristianos como los masoretas, inventaron un sistema de vocales y acentos que registraron en los márgenes de los manuscritos de la Torá, no en los textos empleados en el culto. De este modo se estableció la ortografía adecuada basada en la vocalización tradicional, mediante lo cual se facilitó la lectura del texto consonantal, no olvidando que el texto hebreo es un texto originalmente de consonantes. También aportaron la división del texto Antiguo Testamento en capítulos y versículos para la más fácil localización de los pasajes, así como estudios de variantes textuales, léxicas y fonológicas. En la Edad Media comenzó a desarrollarse la tradición cristiana de leer el nombre como Jehová, ya que los rabinos habían adoptado la costumbre de poner las vocales EO y la A solo como contraseña. Así fue como en los medios cristianos se desarrolló la práctica de latinizar el nombre por Jehová. Los eruditos han llegado al acuerdo general de que la pronunciación original debe haber sido Yahvé. Suele pasar por alto que nuestro Señor Jesucristo también evita la pronunciación del nombre cuando nos da esa oración modélica que conocemos como Padre Nuestro u oración del Señor. Mateo capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Cuando nosotros estamos hablando de esto y estamos hablando relacionado a Moisés, el nombre hebreo Ehyeh, Asher, Ehyeh se suele interpretar por yo soy el que soy o yo soy lo que soy, como dijo Moisés a Dios cuando lo envió y le dijo: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y le digo: y el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envío a vosotros. Esto lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 14. Pero cada día son más los eruditos que entienden este nombre, título, como yo estaré donde quiera que tú estés. Aquí por primera vez también Dios llama a Israel mi pueblo. En Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 10, vemos que dijo luego el Señor: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques del Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Esta visión de la zarza, Dios aparta a Israel para ser la esfera de su revelación en la historia de aquí en adelante. Dios enviará a los profetas, y lo que frecuentemente muchos olvidan hasta el día de hoy es que Él es el Señor y no se revela a través de una religión organizada, sino mediante la formación de un pueblo. De ahí también que la mayoría de los mandamientos divinos no sean estrictamente religiosos, sino, antes bien, normas de convivencia entre los hombres respecto al prójimo, a la tierra y a su entorno. De esta historia importante, el relato de la zarza marca la primera aparición del profeta como celoso custodio de la palabra divina, es decir, de su voluntad. A diferencia de los demás pueblos orientales, Israel no tiene sabios iluminados, gurúes o santones, sino profetas, es decir, portavoces de la palabra de Dios y enviados a proclamarla. Por eso es que el Señor envía a Moisés ante el faraón, cabeza de un reino pagano, para que éste conozca a Dios y sepa de su mandato para combatir su soberbia y arrogancia y humillarlo para su bien. De modo que en el relato de la zarza aparecen por primera vez los rasgos que constituirán el marco histórico para una religión del monoteísmo. El relato de la zarza marca el comienzo de una época. El simbolismo del relato da una expresión concreta a la nueva idea religiosa revelada a Moisés en el desierto de Sinaí. La voluntad de Dios gobierna todas las cosas, y Él aparece como la palabra en la llama que arde en la zarza seca y espinosa sin consumir. Es decir, acontece algo que trasciende su propia naturaleza. Es un signo del Dios que domina toda la creación y por cuya voluntad un espino seco no se quema con el fuego. El sentido de la eternidad aparece aquí expresado en los términos concretos que caracterizan al lenguaje del Antiguo Testamento. Miles de años antes de que haga acto de presencia el pensamiento abstracto que hemos heredado de los griegos. La experiencia de la zarza sirve para expresar la idea de que Dios es superior a todas las cosas y por consiguiente no puede ser cosificado por el hombre ni reducido a objeto de culto, es decir, convertido en ídolo. Por eso, los prodigios que se manifestaron en Egipto y muy especialmente las 10 plagas son la manera en que Dios se muestra como el Señor soberano de toda la naturaleza, de las aguas, de la tierra, de las criaturas vivientes,
del viento, del fuego, del granizo, de la luz y de las tinieblas, así como de todos los dioses de Egipto. Ahora, respecto al nombre de Dios, tanto Moisés como el pueblo lo desconocían. Se lo identifica como el Dios de los padres. Esto quiere decir que si Dios que se revela a Moisés fue desconocido hasta entonces, es porque él está fuera de la esfera de la religión mágico-mitológica de los paganos. ¿Se acuerdan lo que explicamos en la primera clase de la cosmovisión del mundo de Israel frente al mundo pagano? Entre quienes habían vivido y formado parte de las tribus inconexas que darían después lugar a la formación de Israel. El mundo de los hombres no había conocido a Dios por nombre, no le había construido templos, no lo había representado en imágenes, ni había relatado sus maravillas. El hecho de mantenerse desconocido significa que es diferente a todos los dioses paganos de la naturaleza. Todas las deidades de los pueblos son proyecciones de sus miedos y sus fobias, pero el Dios vivo y soberano y verdadero no puede ser conocido por el hombre a menos que él se revele y soberanamente se dé a conocer. Como pueblo que estamos hablando, Israel tampoco lo conoce. Por eso no le puede llamar su Dios, pero Dios sí le llama mi pueblo. Y viene a salvarlos de la servidumbre por su sola gracia y misericordia. De modo que Dios el desconocido, porque es inconocible, a menos que Él soberanamente decida darse a conocer a los hombres. Por eso se revela a Moisés como el Dios del universo y Dios de Israel para todas las naciones. Pero quiero que volvamos al reinado de Menaf, al faraón. Sus primeros años fueron bastante críticos, guerras en Canaán, en Libia y la paralización. Al morir Ramsés, de las grandes construcciones emprendidas. En el mes de Abir, fruta de la primavera, mes del año calendario hebreo, hacia el año 1230 a.C., Moisés dio la señal y las tribus se pusieron en camino. Su objetivo inmediato era escapar al desierto. Los egipcios enviaron una columna para obligar a los fugitivos a volver a su punto de partida. Todos conocemos el relato de la travesía del Mar Rojo. Dios abrió las aguas y el pueblo de Israel pasó sobre tierra seca. Pero las tropas egipcias quedaron hundidas en el fango del fondo y perecieron ahogadas al intentar atravesarlo. Israel celebró por primera vez su independencia bajo el cielo del desierto. Allí resonó por primera vez un canto al Señor y fue el primer festival de la nueva religión. La primera expresión del nuevo culto, en el que se vincula el paso más importante para su constitución como nación, su relación especial con el Dios Altísimo y su llamada a la libertad que después entenderían para ellos y para todos los hombres. No fue un festival mitológico que celebrara un acontecimiento de la vida de un dios. ¿Se acuerdan que les comenté que la mitología pagana hablaba de la eficiencia de los distintos dioses y de distintos festivales para distintas bendiciones de esos distintos dioses? De formas religiosas de los pueblos circunvecinos, sino una fiesta histórica que perpetuaba la memoria de la acción de Dios que redime al hombre liberándolo. La meta de las tribus era, como Dios le había prometido, la tierra de Canaán, el país donde habían morado sus antepasados. Pero Moisés los condujo primero al desierto para iniciarles en el pacto y convertirlos en un pueblo y nación. Así fue como los llevó al monte de Dios, al lugar donde Dios se le reveló por primera vez. La narración del pacto del pueblo en el monte Sinaí
es una teofanía majestuosa, es decir, una manifestación del poder de Dios, sin ningún tipo de paralelo en la historia. El relato se asemeja al de la zarza, el Dios que se manifiesta a Moisés en el silencio del desierto, como lo llama, en la zarza. Se exterioriza ahora ante los ojos de todo el pueblo con las señales magníficas de los truenos, los rayos y el fuego. Estos elementos, al igual que la nube, sirven solo del fondo para la palabra, para el otorgamiento de la ley. Las leyes conectadas con la teofanía del Sinaí son particularmente los 10 mandamientos. Dice el texto: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para el Señor, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por lo tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio y no hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17 es lo que acabo de leer. Y también lo podemos encontrar en Deuteronomio 5, del 1 al 21. Voy a explicar un poco estas 10 palabras, como se conocen, los 10 mandamientos del Decálogo. En la tradición hebrea ocupan un lugar único entre las leyes del Pentateuco, es decir, de los 5 primeros libros de la Biblia. Penta 5, Teuco libro o escrito. Solamente estos mandamientos fueron dados directamente por la teofanía de Dios, sin la mediación del profeta, inscriptos en las tablas del testimonio de piedra y colocados en el arca de la alianza. El examen de estos 10 mandamientos, estas 10 palabras, nos puede decir mucho sobre la naturaleza del pacto de Dios y de la ley. Los primeros 4 mandamientos son religiosos. Éxodo capítulo 20, versículo 2 al 11. Son además específicamente israelitas. El primero obliga a Israel a ser fiel a Dios que lo sacó de Egipto y a no adorar ninguna otra divinidad o criatura. El segundo prohíbe la adoración de los ídolos y de las imágenes, tan abundante la religiosidad de las demás naciones. El monoteísmo se expresa aquí en términos de un Dios celoso. El tercer mandamiento encomienda preservar la santidad del nombre reservado que se le ha revelado a su siervo Moisés.
El cuarto prescribe la santificación. Aquí se revela la santificación del tiempo frente al concepto pagano de la santificación del espacio, razón por la cual el Señor nos pide a su pueblo la edificación de no pide a su templo y a su pueblo la edificación de ningún templo, hecho de la mano de los hombres. Dios no pide la construcción de una edificación ni la santificación de un determinado lugar, sino la consagración del tiempo. Se dan dos razones. En el capítulo 20 del libro de Éxodo se da un motivo cosmogónico, es decir, que tiene que ver con el universo y la naturaleza. Versículo 11 dice: porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y reposó en el 7º día. Se enfatiza que Dios ha creado el universo. Y en Deuteronomio 5 se da un motivo etnohistórico, es decir, de raza histórica. El Shabbat conmemora la liberación de la esclavitud de las tribus hebreas bajo el poder del Egipto faraónico. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Versículo 15 del capítulo 5 de Deuteronomio. De ahí el uso de dos términos hebreos diferenciados: Sakor, acordarse, Éxodo 28, y Shamor, guardar, Deuteronomio 5:12. Aquí conviene recordar que la razón por la que nos llegan dos versiones prácticamente idénticas de los 10 mandamientos, con la única excepción de estos dos conceptos respecto al día de reposo, es decir, acordarse y guardar, se encuentra en una clave exegética hebrea que se halla escondida en el libro de los Salmos. Salmos 62, 11 y 12. Una vez habló Dios: 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Los últimos 6 mandamientos, explicando esto, tienen carácter universal. Prescribe la honra a los padres y el respeto por la santidad de la vida, del matrimonio, de la propiedad y de la justicia. El último prohíbe la codicia envidiosa. Una traducción literal del mandamiento que reza no hurtarás sería no robarás personas, es decir, no secuestrarás a personas, por cuanto el verbo empleado no hace referencia a apropiarse de cosas, sino de privar de libertad a seres humanos. La prohibición del robo es más bien contenida en el último mandamiento, donde además se nos da la motivación pecaminosa de codiciar y que conduce a apropiarse tanto de objetos como de personas. Dios no pretende ser completamente novedoso en los 10 mandamientos. La propia Biblia insiste en que el hombre tenía que obedecer la ley moral a partir de Adán, y por haberla violado, la humanidad fue condenada a la destrucción por el diluvio. Y por esa misma causa perecieron las ciudades de Sodoma y Gomorra. De manera que el pagano no sufre castigo por su idolatría, sino por su corrupción moral, a pesar de no haber recibido la Torá. De esta manera, la misma Biblia reconoce tácitamente que las reglas morales universales de la Alianza del Sinaí son ya conocidas por los hombres y que estaban en vigencia entre ellos, sea teórica o prácticamente, ya mucho antes de que Israel estuviera en el Sinaí. Si queremos abundar en el hecho de que Dios del Sinaí nos muestra atributos mitológicos y no morales, como se desprende la renovación del pacto que hace el Señor y que nos llega registrado en el capítulo 34 del libro de Éxodo, que les invito a que lo lean en sus casas, versículos 6 y siguientes, donde la preocupación del Señor por apartar a su pueblo de la idolatría es más que notoria.
Leo el texto. Y pasando el Señor por delante de Moisés, proclamó: Yahvé, Yahvé, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres entre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Guarda lo que te ha mandado hoy. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, porque no sean tropezaderos en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues el Señor, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán también fornicar a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Así, a través de esta alianza basada en la ley divina, las tribus hebreas se convirtieron en nación. Recordemos que nunca fueron una nación hasta la declaración de los 10 mandamientos. Y esto también lo encontramos en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 11. Muy bien. Efectivamente, Dios, como estamos hablando, no escoge a Israel por méritos o valores extraordinarios, sino con el amor absolutamente gratuito con que Dios siempre actúa. El propósito revelado por Dios es servirse de un pueblo pobre y oprimido para mostrar más claramente su propio ser y naturaleza, así como el alcance de su proyecto para con toda la humanidad. Por esto, Dios demanda a Israel como respuesta al don que acaba de recibir, que configure su vida de acuerdo con las leyes divinas, pues estas serán las que posibiliten el reinado de Dios sobre la tierra, es decir, la creación de un pueblo en el que Él tiene la justicia donde no haya empobrecidos, porque todos hayan aprendido la lección de tratarse como hermanos, y sojuzgar y compartir las riquezas de la tierra que el Señor da a todos sus hijos. Curiosamente, el estudio serio de los mandamientos de Dios en general, y muy particularmente las leyes del reposo sabático y el jubileo, nos muestran razones divinas para la paz, la convivencia y justicia entre los hombres, y no tanto en estas supuestas razones. La religión en la que los decretos divinos ha llegado a convertirse en auténticos subterfugios de la religión al servicio de los poderosos de este mundo. Quiero terminar esta lección con algunos textos dignos de una consideración al respecto del alcance social de los mandamientos, estatutos y decretos de Dios. Deuteronomio 15:4. Que no haya en medio de ti mendigo, porque el Señor te bendecirá con abundancia de tierra, que el Señor tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. Guardarás el día de reposo para santificarlo como el Señor tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo al Señor tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te ha sacado de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardes en el día de reposo.
el sentido del día de reposo nada tiene que ver con el sentido aciago de los pueblos circunvecinos en Israel, sino antes bien la consideración de la creación del universo unida al recuerdo que de un día el pueblo fue esclavo y ahora es libre. De manera que el mandamiento está llamando a evitar tanto que el pueblo hebreo vuelva a caer en la esclavitud como el mismo que se vuelva esclavista. Desde la perspectiva de Dios, tan esclavo es el pueblo sometido a la esclavitud con aquel que lo somete. Lo mismo puede decirse respecto al descanso sabático, que ha de alcanzar también a la tierra y no solo el reposo del hombre, sino el año de jubileo. Este espíritu de las leyes llega al Nuevo Testamento y las instrucciones apostólicas a las asambleas cristianas recientes. Y podemos ver: ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo. Se refiere a la ofrenda a favor de los hermanos empobrecidos entre las iglesias de Judea. Para que como estuviese pronto a querer, así también estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque lo primero que hay que hacer es la voluntad dispuesta, se será aceptada según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holganza, pacto de alianza. Por supuesto, estamos hablando que digo esto para que haya para otros holgura y para otros estrellas, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Esto está en 2 Corintios capítulo 8, versículo 11 al 15. Hasta aquí lo que quería compartir acerca de la experiencia del pacto del pueblo en el monte Sinaí, avanzando con el relato histórico, la historia del pueblo de Israel. Y esto también produce, y voy a hacer un segundo video, una desaparición del politeísmo de medio del pueblo de Israel. Dejamos acá y continúo en el otro video.